macabros ritos para sanguinarios ídolos. El exterminio es siempre latente tras el llanto de niños inocentes. Miles de víctimas ignoradas por el paso del tiempo. Las más afortunadas yacen enterradas o momificadas, mientras que las desdichadas, devoradas cual espeluznantes ofrendas. Atestigua su tormento mientras repasamos los controversiales sacrificios humanos incas. Esto es Historias desde la Niebla. No olvides suscribirte y dejar tu like. De esa manera me ayudas demasiado. Comencemos. Aunque muchos lo nieguen rotundamente, acabar con la vida de alguien para ofrecerlo cual ganado a controversiales deidades no era algo para nada ajeno en el antiguo Perú. El ilustre Garcilaso de la Vega nos cuenta de forma muy explícita que en estas tierras muchas etnias estaban completamente familiarizadas con tal macabra práctica. Incluso afirma que dicha costumbre se llevaba a cabo desde tiempos anteriores al incanato. Y es que, tras cualquier guerra o conflicto, tomaban como prisioneros a los vencidos, ya sean hombres, mujeres o niños por igual, y estando aún vivos, les abrían el pecho para arrancarles el corazón y los pulmones. Pues dichos órganos eran un manjar para sus dioses, razón por la cual los examinaban meticulosamente a fin de cerciorarse si la ofrenda había sido aceptada o rechazada. Mientras perpetraban macabra escena, otros tomaban al ídolo agasajado y lo bañaban con la sangre fresca que aún emanaba a borbotones desde el sacrificado. Ya arrancados los órganos, procedían a quemarlos hasta las cenizas, a fin de asegurarse que su cruenta ofrenda llegara hasta sus terribles deidades. Luego se acercaban a la víctima y se abalanzaban a devorarla con un macabro júbilo y algarabía, aun cuando ésta perteneciera incluso a su propia familia. Los habitantes del Antisuyo eran aún más sádicos en sus prácticas, dado que estos ataban de pies y manos a las víctimas para que, meticulosamente, con un afilado cuchillo, arrancarles la carne de los brazos, muslos, pantorrillas y cualquier otra parte del cuerpo donde la carne abunde. Todo esto lo hacían ante el horrendo espanto de la víctima, quien solo podía observar con terror y desesperación cómo era devorado por hombres, mujeres y niños. Cuando el desdichado yacía fallecido, procedían a devorar sus vísceras y demás interiores, dejando solo los huesos de lo que alguna vez fue otro ser humano. Si la víctima presentó resistencia y mucho llanto durante tan cruento banquete, sus huesos eran triturados y arrojados con desprecio hacia los ríos y cultivos. Por el contrario, si se mostró fuerte y feroz, sus huesos eran envueltos para ser llevados a la cima de los cerros, donde ahora lo adorarían como un nuevo dios, y obviamente también le efectuaría nuevos sacrificios. Tras las invasiones y posteriores conquistas efectuadas por los implacables Hijos del Sol, diversas etnias se alinearían a las órdenes cusqueñas, mientras que otras, las más reacias, serían diezmadas y sus sobrevivientes dispersados a la fuerza a lo largo del imperio bajo la figura de los mitimaes. Los pueblos incorporados tenían prohibido continuar con el canibalismo. No obstante, dicha medida no fue suficiente para impedir que tales prácticas se llevaran desde la clandestinidad. Para muchos, el ascenso incaico puso un freno a la barbarie andina. Sin embargo, nunca olvides que al igual que la materia, el mal nunca desaparece, solo se transforma.
Durante el incanato eran muchas las ocasiones en las cuales se celebraban festividades en honor a diversos ídolos y deidades. También lo hacían tras la muerte y el ascenso de un nuevo Sapa Inca, o cuando el reino enfrentaba plagas y epidemias. Sea cual fuera el motivo, se debían traer ofrendas, las cuales consistían en diversos objetos, animales, minerales y niños para ser sacrificados desde todos los lugares. Los infantes seleccionados debían cumplir ciertos estándares. Para empezar, debían ser hijos de familias notables, tales como jefes o caciques. No debían poseer ninguna cicatriz o mancha sobre la piel. Debían haber sido criados con una alimentación superior al resto, para así garantizar una óptima salud. De esta forma, se aseguraban que el sacrificio sea de la mayor calidad posible. Muchos historiadores sostienen que estos infantes poseían una notable belleza, razón que los hacía destacar por encima de sus semejantes. Eran tomados de sus hogares por sacerdotes y guardias, quienes los escoltaban hacia el Cusco, llevándolos a través de la legendaria ruta incaica llamada Capac Ñam. Una vez allí, los disfrazaban con prendas lujosas prohibidas para el resto, para luego emparejarlos y obligarlos a casarse entre ellos. A veces, algunas niñas tenían un atisbo de suerte y eran separadas, pero solo para ser recluidas durante cierto periodo en el Templo de la Luna. Lamentablemente, ello no era garantía de salvar sus vidas, dado que muchas de ellas también se verían sacrificadas a futuro. Muchas de estas pobres criaturas habían sido seleccionadas para el sacrificio incluso antes de haber visto por primera vez la luz del sol. Tras completar los ritos en Cusco, eran enviados de regreso a sus pueblos de origen. Y es ahora cuando daría inicio su tormento. Los delicados e inocentes niños debían caminar en forma estrictamente recta hacia sus lugares de origen. Si eres extranjero, te informo que la geografía andina es abrumadoramente accidentada. Es común encontrarse con ríos caudalosos, intimidantes abismos, empinadas montañas y gélidos nevados. Todos ellos siempre acompañados por intempestivas lluvias torrenciales o letales granizadas. Toma unos segundos para reflexionar al respecto y ponerte en el lugar de estas pequeñas criaturas, forzadas a llevar a cabo una cruenta travesía sin ninguna clase de implemento de apoyo como los que existen a día de hoy. Por si fuera poco, aquel calvario sería secundado por innumerables bestias salvajes como pumas y jaguares. Para estos desventurados ángeles, el estrés habría sido algo que derrumbaría psicológicamente a cualquiera. No obstante, muchos de ellos se aferraron vigorosamente a la vida y lograron completar todo el trayecto. Una vez en sus pueblos, con el cuerpo y alma ya quebrantados, eran llevados hacia las cumbres de las montañas, donde por fin hallarían algo de consuelo, escapando de su cruda realidad, consumiendo hojas de coca y bebiendo chicha. Todo ello, mientras los más afortunados eran ultimados por un letal golpe en el cráneo efectuado por los sacerdotes, y otros eran ahorcados allí mismo. Quizá los menos afortunados deberían hallar la muerte de forma aún más lenta, siendo enterrados vivos para fallecer producto de la asfixia y la hipotermia. El célebre cronista Guamán Poma de Ayala nos cuenta que en algunos sacrificios llegaban a juntar desde diversos lugares de todo el reino hasta 500 niños y niñas de tan solo 10 años. Habían algunos ritos dedicados a la adoración de ídolos representantes de los cerros, en la que los sacrificados apenas tenían un solo año de nacidos. De seguro te preguntarás, ¿qué sucedía si algún padre de familia se oponía a ceder a su hijo para estos cruentos rituales? Pues temo informarte que no solo el padre, sino toda su familia y toda su generación eran exterminados por completo, a la par
Las autoridades debían sembrar sal en medio de su ciudad como muestra de arrepentimiento. Como puedes intuir, tras el deceso de un Sapa inca, diversas etnias vislumbraban una luz en la penumbra, razón por la cual se rebelaban de forma inmediata con la esperanza de librarse. No obstante, sus esfuerzos siempre fueron inútiles. Para la mayoría de historiadores contemporáneos y algunos romanticistas del incanato, ser designado para el sacrificio era un privilegio, pues según ellos, los sacrificados lo hacían con todo el placer del mundo. No obstante, algunas momias encontradas lograron conservar vestigios de vómitos y heces previos a sus muertes, señal que evidencia que pese a haber ingerido psicotrópicos y bebidas alcohólicas, estos no fueron lo suficientemente potentes para aliviar el terror que enfrentaron previo a sus decesos. Funestas prácticas en las cuales inocentes, pequeñas y temerosas criaturas encontraban como único consuelo la muerte. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y comentar. De esa manera me ayudas muchísimo. Esto fue Historias desde la Niebla y acompáñame a disiparla.